Cuando nadie cree en ti, duele. Pero lo que nadie te dice es que esa soledad puede convertirse en tu mayor ventaja. Esta historia no empieza con éxito, empieza con silencio. Él no nació con contactos. No tenía dinero. No tenía seguidores. Tenía algo peor, un sueño que nadie tomaba en serio. Un sueño demasiado grande para su barrio. Demasiado ambicioso para su familia. Demasiado incómodo para quienes ya se habían rendido. Cada vez que hablaba de sus ideas, escuchaba lo mismo: eso es muy difícil, mejor busca algo seguro, no es para gente como tú. Al principio sonreía. Asentía con la cabeza. Decía: sí, tienes razón. Por dentro, algo se rompió un poco más cada día. Porque no dolía que dudaran. Dolía que jamás preguntaran cómo lo iba a lograr. Dolía que vieran su sueño como una pérdida de tiempo, y no como lo único que le daba sentido a levantarse cada mañana. Por las noches, cuando nadie miraba, la duda se sentaba a su lado. Le susurraba que quizá tenían razón. Que tal vez estaba persiguiendo algo que no era para él. Pero aún así, al día siguiente volvía a intentarlo. Sin aplausos. Sin apoyo. Sin garantías. Solo con una idea insistente en la cabeza: si no lo intento, voy a pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado. Y ese miedo a una vida sin intentarlo, era más fuerte que cualquier crítica. Las noches se volvieron largas. Demasiado largas. El silencio pesaba más cuando apagaba la luz. Ahí, sin distracciones, la duda aparecía sin pedir permiso. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy persiguiendo algo que no es para mí? ¿Y si el problema soy yo? No era pereza. No era falta de talento. Era miedo, miedo disfrazado de lógica. El miedo hablaba con voz razonable: sé realista. Mira tu situación. ¿Cuántos lo intentaron y fracasaron? Y casi siempre ganaba. Porque durante el día fingía seguridad, pero por dentro estaba agotado de luchar contra su propia mente. Lo peor no era fallar. Lo peor era sentirse solo incluso estando rodeado de gente. Reía en reuniones, respondía mensajes, seguía con su vida. Pero nadie sabía que se sentía invisible. Que nadie veía la batalla que libraba en silencio. Quería que alguien dijera: yo creo en ti. No soluciones. No consejos. Solo fe. Pero no llegaba. Y en esa soledad aprendió algo duro: que cuando persigues algo diferente, el camino también te separa. Cada noche se preguntaba si rendirse sería más fácil. Si soltar el sueño traería paz. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, aparecía una sensación incómoda, una mezcla de rabia y esperanza. Porque rendirse no dolía ahora, dolía imaginarse dentro de 10 años, explicándose a sí mismo por qué nunca lo intentó. Y esa idea no lo dejaba dormir. Si fallaba, sería suyo. Si ganaba, también. Ese día no celebró. No gritó. No publicó nada. Un día pasó algo pequeño, tan pequeño que nadie más lo notó. Pero para él, fue definitivo. Volvió a contar su idea. Con las mismas palabras. Con la misma ilusión contenida. Esperaba apoyo. Esperaba una pregunta. Esperaba al menos una señal de que alguien lo estaba escuchando. Pero no llegó nada. Ni críticas. Ni burlas. Ni consejos. Solo silencio. Un silencio incómodo. Pesado. Ese tipo de silencio que grita más que cualquier rechazo. Y en ese instante entendió algo doloroso, pero liberador. Que había estado pidiendo permiso. Que llevaba demasiado tiempo esperando validación. Que su energía se estaba yendo en convencer a otros cuando ni siquiera se estaba comprometiendo consigo mismo. Ahí se dijo algo que le dolió aceptar. Si nadie cree en mí, entonces nadie puede decepcionarse. Y por primera vez, eso no sonó como derrota. Sonó como libertad. Porque ya no tenía que demostrar nada. Ya no tenía que explicar su sueño. Ya no tenía que encajar en expectativa. Solo tomó una decisión silenciosa. Dejar de hablar y empezar a hacer. Y aunque nadie lo supo, ese fue el día en que todo empezó a cambiar. Desde ese día, dejó de explicarse.
Dejó de pedir permiso. Dejó de buscar aprobación. Entendió que quien no cree en ti al inicio, tampoco necesita entenderte en el proceso. Así que trabajaba en silencio. Fallaba en silencio. Aprendía en silencio. No por miedo, sino por enfoque. Ya no discutía ideas. Las construía. Ya no pedía opiniones. Buscaba resultados. Y por primera vez, se sintió libre. Libre de expectativas. Libre del miedo a quedar mal. Libre de la opinión ajena. Si avanzaba lento, estaba bien. Si se equivocaba, también. Nadie estaba mirando, y eso era un regalo. Las noches seguían siendo largas, pero ya no estaban llenas de duda. Estaban llenas de preguntas mejores. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué haré distinto mañana? Cada pequeño avance, aunque invisible para el mundo, empezó a cambiar algo dentro de él. No había aplausos. No había reconocimiento. Pero había paz. Y cuando tienes paz, la constancia deja de ser una lucha y se vuelve un hábito. Sin darse cuenta, mientras el mundo seguía opinando, él estaba creciendo. En silencio. Pero creciendo de verdad. No se volvió invencible. Seguía dudando. Seguía cansándose. Y sí, todavía pensaba en rendirse algunos días. La diferencia es que ya no se asustaba de esos pensamientos. Entendió que la duda no es señal de fracaso, sino parte del camino de quien está intentando algo real. Pero ahora sabía algo que antes no. No necesito que crean en mí, solo necesito no abandonarme. Y esa idea lo sostuvo en los días difíciles. Cada día avanzaba un paso. A veces grande. A veces casi invisible. No para demostrar. No para impresionar. No para callar bocas. Solo para cumplir consigo mismo. Aprendió a respetar su proceso. A celebrar avances pequeños. A seguir incluso cuando la motivación no estaba. Porque ya no dependía del ánimo. Dependía del compromiso. Y sin darse cuenta, ese compromiso empezó a cambiarlo. No solo en lo que hacía, sino en cómo se veía a sí mismo. Ya no era alguien intentándolo. Era alguien en construcción. Y cuando dejas de buscar aprobación afuera y empiezas a sostenerte por dentro, algo se reordena. El camino seguía siendo difícil. Pero ahora, era suyo. Y entonces lo entendió. Que la falta de apoyo no siempre es rechazo. A veces es espacio. Espacio para crecer sin ruido. Para equivocarse sin testigos. Para aprender sin la presión de tener que demostrar nada. Espacio para construir sin prisas, sin compararse, sin cargar expectativas que no eran suyas. Porque cuando nadie te mira, tienes permiso de ser principiante. De fallar mal. De empezar desde cero. Entendió que no todos están llamados a creer en tu visión. Y que eso no los hace enemigos. Solo espectadores de una historia que aún no es para ellos. El verdadero apoyo, descubrió, no siempre viene de afuera. A veces viene de levantarte incluso cuando dudas. De cumplirte una promesa pequeña cada día. De no traicionarte cuando rendirte parece la opción fácil. Y ahí comprendió algo más grande. Que el silencio de otros puede ser el lugar perfecto para que nazca algo extraordinario. Hoy, muchos dicen, siempre supe que lo lograrías. Lo dicen con seguridad. Como si siempre hubieran estado ahí. Él solo sonríe. No discute. No aclara. No necesita hacerlo. Porque sabe la verdad. Sabe de las noches largas. De las dudas silenciosas. De los días sin aplausos y de los pasos dados cuando nadie miraba. Y tal vez tú, también lo sabes. Tal vez hoy nadie cree en ti. Tal vez no te apoyan. Tal vez sientes que vas solo. Pero escucha esto con calma. Si hoy nadie cree en ti, no es el final de tu historia. Puede ser exactamente el comienzo. El comienzo donde dejas de esperar permiso. Donde te eliges. Donde decides no abandonarte. Porque todas las historias que valen la pena empiezan igual. Cuando nadie aplaude, y aún así, sigues caminando. Así, que cree en ti.
Y en tu proceso para alcanzar el éxito, si lo sueñas, lo puedes crear. Porque el proceso no llega para impresionarte, llega para transformarte. Cada día que no te rindes, cada vez que eliges seguir, estás construyendo a la persona capaz de sostener el éxito que sueñas. Recuerda esto, lo que hoy estás creando en silencio, mañana hará ruido. Y cuando ese día llegue, no será suerte. Será constancia. Será disciplina. Será fe cuando nadie más la tuvo. Así que sigue. Aunque duela. Aunque te canses. Aunque dudes de ti mismo. Si lo sueñas, lo puedes crear. Pero solo si tienes el valor de caminar cuando nadie aplaude, y aún así, seguir creyendo.